Buenos días. Don Álvaro, conversábamos durante la semana anterior que es muy palpable que el FCL o los costarricenses que tienen derecho a este ahorro lo retiran. Y no solo por los números que dan los bancos, sino también porque, qué sé yo, le cuentan a uno las amistades que tienen el FCL, que se da ese retiro. ¿Se ha perdido en parte o ese objetivo, esa finalidad de ese FSL, de ese ahorro que incluso se habilitó como un seguro en caso de desempleo? Buenos días. Sí, vamos a ver. Cuando se implementa la ley de protección al trabajador, los legisladores tenían tres objetivos en mente. Se retiraba el dinero de su cuenta personal, de sus ingresos salariales, y se podían cumplir tres objetivos sociales. El primer objetivo era crear la pensión complementaria. El segundo objetivo era el FCL como seguro de desempleo, en el sentido de que si usted pierde su empleo, tiene derecho a retirar el FCL. Y el tercer objetivo, pensado principalmente para personas que tenían mucha estabilidad laboral, permitirles retirarlo cada 5 años. Entonces, esto fue una negociación política. Desde el punto de vista técnico, lo que nos interesa a nosotros como superintendencia son dos cosas. Número uno, que las operadoras, como la que representa don Marvin, cuiden ese dinero y lo pongan a producir y lo pongan a vender. Y número dos, que si las personas retiran ese dinero, sean conscientes que es un dinero que ellas mismas ahorraron y que lo traten como tratarían cualquier otro dinero que ahorrarían, y que entonces lo usen con cuidado. No es nada que les están regalando. Ese dinero del FCL es producto de un esfuerzo económico a lo largo de 5 años donde usted ahorró. Entonces la premisa de la superintendencia siempre ha sido, mire, cuide ese dinero porque ese es un dinero que a usted le puede servir si pierde el empleo. Usted puede haber tenido estabilidad 5 años, pero usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces tenga cuidado con el dinero. Esa es una. Y número dos, que si usted de todas maneras lo va a retirar, que está en todo su derecho de retirarlo, entonces tenga cuidado en que lo usa. Porque, por ejemplo, si lo deja en las operadoras, puede tener retorno, va a recibir rendimiento sobre ese dinero, si lo dejan las operadoras. O bien, si usted tiene deuda, pague sus deudas, pero trate de no usarlo en cosas que tal vez después va a lamentar. Pero no es así en la mayoría de casos, o al menos tienen un registro ustedes de qué porcentaje lo retira. Es decir, de esos más de 193.000, ¿qué porcentaje lo retira cuando cumple ese quinquenio? Sí. Hay un dato en la SUPEN de eso. Casi todo el mundo lo retira. Lo que no sabemos es en qué lo usan. O sea, no sabemos si la gente lo está usando para pagar deudas, lo cual sería totalmente válido, o si lo está usando para consumo. Exactamente. Esa es la cosa que nunca podremos saber como superintendencia, porque es un dinero privado. Una vez que usted lo retira, usted hace con él lo que desee. Pero nosotros tenemos el temor de que sea usado principalmente para consumo, lo cual no es un problema si usted continúa teniendo estabilidad económica. El problema es si usted pierde su empleo dentro de poco tiempo, entonces ya no dispone de ese ahorro. Y obviamente ya entraríamos en una discusión más política, que hasta dónde, porque volvemos a lo mismo. Si usted pierde su empleo, tener un seguro de desempleo es una función que el Estado puede tener. Es decir, el Estado le dice, sabemos que hay el mundo real ahí afuera, la gente pierde sus empleos. Entonces tengamos un seguro de desempleo, quitémosle a todos un poquito de su salario y así financiamos un seguro de desempleo. O sabemos que todo el mundo se va a tener que pensionar algún día, si tiene la fortuna de llegar a la edad de pensionarse. Entonces quitémosle un poquito a todos para resolver el problema de la pensión. Entonces usted ahí resolvió dos problemas sociales, el de desempleo y el de pensión. Pero ¿qué es lo que pasa con el retiro quinquenal del FCL? Ese ahorro de 5 años, de alguna manera es el Estado obligándolos a todos ustedes a ahorrar, y después la gente lo retira. ¿Cuál fue el problema social que resolvimos ahí? Ese es como un poco el tema de fondo aquí. Uno podría decir, bueno,
puede ser que las personas en Costa Rica tienen una tendencia a, no sé, a endeudarse y por lo tanto generar ese ahorro obligatorio que se retira cada 5 años si cumple una función social. Ese podría ser un argumento, pero es un argumento político, no es un argumento técnico. ¿Qué piensa Marvin Rodríguez, gerente de pensiones del Banco Popular? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, igual yo tengo un sentimiento de preocupación en el tema del uso del FCL. O sea, hay un cuestionamiento claro, no está sirviendo como un seguro de empleo. ¿Cree usted, comparte usted esa visión? Totalmente. De O sea, desempleo, en la experiencia nuestra, prácticamente todas las personas se lo retiran por diferentes motivos. Estamos hablando que de los 193,000 afiliados, todos, la mayoría lo retiró. El 99% lo retira. 98%. Así es, lo retira. Y esa es la experiencia. Este es el tercer quinquenio y la experiencia nos ha dicho que incluso cuando cumplió el primero, que fue contra un mundial, mucha gente se llevó su dinero para ir al mundial o financiar parte del mundial. Igual hemos visto gente preocupada pagando una hipoteca atrasada o el agua, la luz, pero digamos que el comportamiento normal eso es como un regalo y entonces yo lo voy a ocupar en lo que quiera, ¿verdad? Entonces alguna gente le dice, sí, lo voy a ocupar en esto y otra gente simplemente dice, me lo llevo. Hemos venido evangelizando desde el primer quinquenio en que esto es un ahorro, que no es un regalo y que la gente debe ahorrarlo, pero en todo caso también decimos, ese ahorro que está ahí, que es el fruto de 5 años de trabajo, debemos mantenerlo. Debemos mantenerlo, ¿por qué? Porque incluso si vas a pagar una deuda y no la vas a pagar al 100%, es mejor mantenerlo ahí como un ahorro del que todo el mundo dice que no puede hacerlo y nuestra recomendación es guárdelo, déjelo ahí, gana los mejores intereses del mercado, más del 11%, está exento el impuesto sobre la renta, 11% en el último año, está exento el impuesto sobre la renta, es inembargable, lo administran especialistas, pero sobre todo es ese ahorro de Fondo de Capitalización Laboral, cuando ya cumple el plazo, ya lo cumplió y usted lo puede retirar cuando quiera, al mes siguiente, a los 2 meses, al año, a los años, o bien puede dejarlo ahí ganando intereses, ¿verdad? Es un ahorro, la gente necesita ahorrar y esa es la mayor preocupación que tenemos. Es un tema de educación financiera donde normalmente los ticos y la población en general a nivel del mundo no estamos acostumbrados a ahorrar, pero sobre todo el tico ahorra cada vez menos. ¿Estarían de acuerdo en que se cambie una de sus finalidades? Decía don Álvaro que tiene 3 ley. objetivos. Yo coincido totalmente con don Álvaro en el concepto, ¿verdad? Pero también me preocupa que hoy es un derecho que tienen los trabajadores. Y entonces el tema medular es ¿cómo lo hago? Modificamos la ley como propone la Superintendencia de Pensiones, y no es que esté en desacuerdo con eso, o administramos ese derecho que tiene el trabajador a través de educación financiera, a través de evangelización y a través de lo que es la realidad que en este momento se tiene, ¿verdad? Ya hubo un primer intento de cambiar esta ley del Fondo de Capitalización Laboral en la administración anterior, y bueno, y los diputados dijeron no, ¿verdad? Precisamente diciendo, pues es un derecho de los trabajadores. Bueno, si no se puede, y estoy de acuerdo con el planteamiento que hace don Álvaro, si no se puede llevar a eso, entonces el tema es educamos a nuestros trabajadores y trabajadoras del país para que tengamos ese ahorro, para que hagamos crecer ese ahorro incluso con planes voluntarios, para que pensemos en la necesidad de nuestra pensión y que no todo se gaste hoy en cosas superfluas. Pero no ha funcionado. Es decir, ya, por ejemplo, dice la usted evangelización. sí, ya son 3 quinquenios. Claro. Entonces, en esa administración se ha fallado. O sea, en esa educación para que se administren mejor esos recursos se ha fallado. Yo diría que no es que hayamos fallado, sino que muchas veces le estás diciendo a las personas la necesidad del ahorro, pero puede más su anhelo y su deseo del gasto que en ese tema del ahorro. Muchas personas te dicen, no, yo la verdad el día de mañana no sé qué es lo que va a pasar y prefiero llevármelo ahora, o la necesidad que tengo del plasma, o de cambiar la refri, o de pagar una hipoteca parcialmente, aunque sea esto, ¿verdad? Entonces, esos anhelos siempre pueden más que el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque hemos sido educados, lamentablemente, con un concepto de deuda y no de ahorro, ¿verdad? Cuando le decimos a la gente, usted debe ahorrar porque eso es riqueza y la deuda es pobreza, sigámoslo diciendo, digámoslo en las escuelas, digámoslo a los maestros, en los colegios, en las universidades, pero no lo desatendamos, porque incluso si no es solo el tema del FCL, es el concepto de la vida en general de todos los trabajadores y trabajadoras del país, de todas nuestras familias. Tenemos que insistir en el ahorro, no solo en FCL, lo que en el FCL le decimos, ahí tiene el ahorro que usted dice que no puede realizar, sino que constantemente el tema de educación financiera es para potenciar el ahorro y bajar la deuda. ¿Cuántos millones estamos hablando que logra recaudar el Fondo de Capitalización Laboral?
Son más de 200.000 millones de colones que están para 200 distribuirse. mil millones de colones. Hoy por hoy eso es lo que está ahí. Para el 1 de abril, a partir del 1 de abril, las personas que cumplen el masivo, estas 192.000 personas, tienen derecho a retirar ese dinero. Un promedio de 1.200.000 por persona sería. En una porción Digamos, si importante. todos se les ocurriera retirarlo de un momento a otro. Así es, unos más que otros, ¿verdad? ¿Cree usted en la evangelización? Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Sí, muchas gracias. Ahí tal vez me gustaría hacer una acotación. El FCL es un derecho el retiro quinquenal es un derecho que tiene todo trabajador que Correcto. cumple 5 años. Que cumple 5 años. Sí. Ahora, de lo trabajo. que la gente piensa en abril es en realidad el retiro masivo. Nosotros hacemos como esa distinción en la superintendencia. O sea, si usted cumple 5 años el año que viene, entonces usted puede retirar el año que viene. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que históricamente, como el FCL es algo que se creó a partir de la Ley de Protección del Trabajador hace 15 años, bueno, 16 ya, resulta que la primera generación que empezó a tener FCL, todos entraron juntos en el 1 de abril del año 2001. Por eso es que usted tiene este retiro masivo. El primer quinquenio retiraron 350.000 personas, o bueno, 350.000 personas ¿De tenían cuántas? derecho. ¿De cuántas? ¿De cuántas en total? En total. En ese momento deben haber sido como 500.000, una cosa así, pero era un porcentaje muy grande porque era la gente que acababa de entrar. Recuerden que si usted rompe su relación laboral, si lo despiden o usted se va, usted tiene derecho a retirar. Entonces hay que tener cuidado porque en realidad este concepto de que es cada 1 de abril es un concepto que aplica únicamente a la gente o que entró en marzo del 2006 o en marzo del 2011 y todos los que entraron desde antes de la Ley de Protección al Trabajador. Pero en realidad hacia el futuro todo esto va a desaparecer. Este concepto del quinquenio masivo va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque es un accidente histórico. Digamos, a la gente no la contratan toda en marzo. O sea, hay gente que la contratan en enero, en febrero, en marzo y la han contratado a lo largo de 5 años. En 5 años hay 60 meses. Más o menos usted espera que una de cada 60 personas entra cada mes durante 5 años y cumplirá 5 años de trabajar una de cada 60 personas cada mes. Eso será lo que pasará a lo largo del tiempo. Se divide las personas sí, que esto de que usted tiene un montón de gente junta en un solo mes, es decir, todos los abriles, cada 5 años, es solo porque entraron todos juntos hace 15 años, cuando se creó la ley. Correcto. Pero eso es un accidente histórico que solo pasa una vez. En el futuro el quinquenio masivo va a desaparecer. Lo que va a existir es el retiro quinquenal de cada persona individual, según la última vez que haya entrado a un trabajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que todos los abriles en el futuro previsible esto va a ocurrir, no. Eso, el 1 de abril, 350.000 personas. Lo que todavía no me queda claro, don Álvaro Ramos, superintendente, es por qué, bueno, se ha perdido, digamos, su objetivo, pero en el caso de Marvin Rodríguez, gerente de pensiones del Banco Popular, él insiste en que debe de hacerse educación, ¿verdad? Administración. Exactamente. Pero ustedes en que se debe reformar, ¿y para qué se utilizaría ese dinero si se reforma la ley? Digamos, como ustedes Vamos a ver, quisieran. tal vez para afinar ese Pues son punto. 200.000 millones de colones, mucha plata. Sí, vamos a ver, es que volvemos a lo mismo, es mucha plata porque está muy concentrada en un solo punto del tiempo, porque estamos hablando de 200.000 personas, que debo aclarar que ya bajó mucho. El primer quinquenio fueron 350.000, el segundo quinquenio fueron 270.000, este quinquenio ya vamos por 190.000, ven lo que les digo, ¿por qué? Porque muy poca gente lleva 15 años de estar trabajando de manera continua. Sí. En Costa Rica la gente no tiene tanta estabilidad laboral, que a eso es a lo que insiste la superintendencia. La gente cree que tiene más estabilidad laboral de la que realmente hay. Y entonces por eso nos pone nerviosos que se pueda retirar ahora. Desde el punto de vista estrictamente político, nosotros decimos, bueno, si usted desea, reformen la ley para amarrar esto. La otra opción es la que plantea correctamente don Marvin, que es educar más.
pero la tendencia histórica, y esto a nosotros nos gusta mucho decir, es que los ticos esto, los ticos aquello, eso no es cierto. En realidad, generalmente, cuando usted ve que un país, los seres humanos somos todos iguales, sea en Costa Rica, sea en Alemania, sea en Estados Unidos. Aquí el tema de fondo es cuáles son las reglas que te generan un cierto comportamiento. Uno de mis ejemplos favoritos es cuando las personas me dicen que en Estados Unidos la gente dona mucho más dinero a fundaciones y cosas de esas. Claro, pero es que el sistema impositivo de allá te favorece que si vos donás pagas menos impuestos. Eso no ocurre aquí a menos que seas una empresa. Entonces, claro, es muy fácil decir es que los estadounidenses son muy generosos y los costarricenses no, un momentito. Sí, en Estados Unidos y en Costa Rica todo el mundo consumiría, le gusta gastar en consumo, entonces, no. Exacto, entonces el punto de fondo aquí es cuáles son los incentivos para los costarricenses para continuar ahorrando. Usted puede educar y educar, pero en el mundo entero, y no estoy hablando de los ticos, estoy hablando de las personas. O sea, que le correspondería al Banco Popular de mejor tasas de interés para que la gente se eduque, bueno, y la gente quiera ahorrar. Yo pienso que el tema va por la capacidad de ahorro que tienen los costarricenses o los trabajadores, ¿verdad? Donde las deudas absorben la capacidad del ahorro. Entonces tenemos que decirle a la gente cómo administrar sus recursos, porque aunque le pagues mucho dinero, en la tasa de interés, la capacidad de ahorro no va a favorecerse porque tiene que ver con la persona y la forma en que administra sus recursos. Entonces tenemos que decirle cómo administrarlos. Si tienes gastos, ¿cómo puede bajar esos gastos y potenciar el ahorro, cancelar deudas? Y ahora sí, eso que antes se lo llevaba a pagar intereses del 54% muchas veces en las tarjetas de crédito, lléveselo ya no se lo va a dar al banco o al emisor de la tarjeta, se lo va a dar a usted y ahora sí lo va a ahorrar. ¿Dónde lo va a ahorrar? Bueno, en una tarjeta de ahorros, en un certificado de depósito a plazo, en un plan de pensión voluntario, ¿verdad? Para que cuando llegue a su edad, al atardecer de su vida, tenga de dónde tener y no simplemente tenga, si en el mejor de los casos tiene el IBM y el ROP, que tenga un 50% de pensión, ¿verdad? Sino que ahora además tiene su plan voluntario de pensión para que pueda mejorar su vejez a la hora de su retiro. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, Álvaro Ramos, superintendente, y Marvin Rodríguez, gerente de pensiones del Banco Popular. Interesantísimo el tema y vamos a darle cobertura y ver si los traemos de nuevo aquí para hablar cuando se empiece esta entrega del Fondo de Capitalización Laboral en abril, el 1 de abril. A partir del 1 de abril. El quinquenio Muchas masivo. gracias. El quinquenio masivo. El quinquenio masivo, exactamente. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos.